Este episodio fue grabado el lunes 8 de junio de 2026. La emisión de hoy corresponde a un contenido pregrabado. Listo, mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro 10º episodio de nuestro podcast Voces que Edifican. Es una bendición como el Señor nos ha permitido durante casi un año, porque, no, creo que más de un año, porque han habido meses que por diferentes circunstancias no hemos podido tener este podcast. Entonces es una bendición que el Señor nos ha permitido. Como lo repetimos siempre, este podcast tiene el objetivo de edificar la vida de todos ustedes, los que van a tener la oportunidad de verlo. Hoy en nuestro episodio número 10, un tema muy importante que es de la actualidad y no solamente es importante para la iglesia, sino para todo el público en general, y es sobre la lujuria, el pecado que se alimenta en silencio. Para esta oportunidad hemos contado con una participación muy importante que ahorita ustedes van a conocer a nuestros hermanos, ellos se van a presentar y les damos la bienvenida. Hermano Jorge Molina, usted va a hacer la presentación de ellos. Mientras tanto, les voy a comentar que estaba buscando ahí cómo se veía este tema de la lujuria dentro de un ambiente cristiano, pero también científico, porque se sabe que las personas hoy en día son curiosas y hay manera de refutar una cosa con la otra, pero me llamó mucho la atención que coincidían tanto lo científico con la parte, el enfoque cristiano. Por ejemplo, la ciencia dice que la lujuria desactiva el juicio racional y cosifica a las personas. La Biblia dice que la lujuria ciega al espíritu, codicia al prójimo y engaña al corazón. Entonces me gustó mucho cómo una conecta con la otra desde su punto de vista. Hermano Jorge, continúe por favor. Así es, hermano Vladimir, muchísimas gracias por esa introducción que nos regala el día de hoy, por también traernos estas definiciones que de verdad son muy importantes porque enriquecen el tema, más allá pues, también de lo espiritual, también entender lo secular y cómo se mueve todo eso desde la psicología, desde la filosofía y por supuesto desde la espiritualidad, que es quizás como ese mayor baluarte que tenemos como cristianos, ¿cierto? Entonces, darle también la bienvenida de mi parte a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por sacar el tiempo. A usted, mi hermano, amigo que está viendo este podcast, gracias también por sacar el tiempo. De verdad que esto va a ser de mucha ayuda para usted. Y hoy tenemos un tema que de verdad es muy importante, como lo decía nuestro hermano Vladimir, y es un tema que afecta tanto a hombres como a mujeres. Es un tema que de verdad muchas veces provoca grandes luchas. Entonces hoy
es también esa oportunidad de aprender, de entender, de responder preguntas como qué es lo que realmente dice la Biblia sobre la lujuria, qué diferencias hay con amar, con la atracción, qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando hablamos de eso, ¿no? Y para eso tenemos hoy una invitada muy especial que espero que me disculpe porque te quiero dar como el espacio a presentarte de última, porque de verdad que quiero que nos cuentes un poco como de ese recorrido académico y que tienes también en la iglesia. Entonces, quisiera darle la palabra a cada uno de los asistentes, comenzando por el hermano Jorge Cristacho, nuestro pastor, luego nuestra hermana Viviana, que siempre está acompañándonos aquí también, fortaleciendo nuestras conversaciones, y posteriormente la hermana Margaret. Hermano Jorge, bienvenido, Dios lo bendiga. Gracias, hermano Jorge, a todos ustedes, a los amigos que seguramente se van a conectar para acompañarnos en estas reflexiones. Será una oportunidad para que podamos ver cumplido nuestro deseo de que las personas que sintonicen este programa puedan recibir una información útil. Estamos aquí tratando de mostrar en forma sencilla, sin incurrir de pronto en demasiados tecnicismos, sin pretender llevar mucho conocimiento bíblico, porque hay muchos pasajes, pero no es esa la idea, sino que podamos conversar aquí entre nosotros y con ustedes allá cuando estén viendo el programa. Dios me regaló la oportunidad de acompañar este podcast Voces que Edifican en estas versiones anteriores, y ahora lo estamos haciendo así para poder dejar listo en el ambiente virtual para que todos lo puedan consultar. Agradezco la ayuda y bienvenidos todos ustedes los que nos van a acompañar, aunque sea después en diferido. Hermana Viviana. Bienvenida, hermana Magret. Ay, hermana Viviana, perdón. Bueno, creo que este espacio que se abre no es más sino la oportunidad que nos está brindando a nosotros pues, como iglesia también para tratar estos temas que aunque se pueden percibir delicados, pero con el trato especial que se le puede dar tanto a través de la Biblia como a través profesional. Entonces creo que es un espacio que Dios nos brinda para que seamos edificados y que todas esas inquietudes que de pronto tenemos y no son expuestas de alguna manera, pues queden de una manera fácil de entender y que quedemos todos como en un mismo sentido. Esa es la idea. Entonces, agradeciéndole a todos ustedes, y a Margaret que van a estar con nosotros en este podcast. Tengo entendido entonces que es el 10º podcast que se transmite y es una bendición de grande. Una bendiga a todos. Hermana Margaret, bienvenida. Por favor, preséntese y bueno, háblenos un poquito de usted. Bueno, Dios les bendiga. Bienvenidos los hermanos y amigos que nos acompañen, que puedan ver este podcast o entrar a acompañarnos en este momento. Mi nombre es Ruth Magret Rondón, Rondón Lesmes, y doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder acompañarles en este podcast. En este momento es una bendición para mí. Bueno, gracias a Dios me ha permitido conocer a Dios desde pequeñita, desde toda la vida. Entonces soy hija de pastor. Mi madre fue líder distrital por más de 9 años seguidos. Mm, y fue como la escuela mía, ¿no? Entonces aprendí mucho ahí. El Señor me ha permitido servirle, digamos que en todos los comités, absolutamente en todos.
Gracias a Dios por su misericordia. Pues, y también en cuanto a mis estudios, Dios me ha permitido también estudiar psicología, soy psicóloga, estudié pedagogía infantil, he estudiado también pedagogía también para trabajar en universidades, llevo más de 14 años en universidad como docente. ¿Qué más les cuento? También tuve la oportunidad de estudiar eh, una parte, digamos, donde se maneja todo lo que es el cerebro y en esto es cómo uno puede ver tantas cosas de los comportamientos humanos en procesos neuronales y psicológicos, biológicos. Y la oportunidad también he tenido de trabajar no solamente con universidades, sino también en el bienestar familiar, con madres comunitarias, con jardines, con todo este trabajo con niños, con adolescentes. Entonces el Señor me ha permitido tener como un tiempito de conocer y de ayudar, que es lo que uno más desea realmente, ayudar a las personas. Entonces, bueno, aquí estoy para la gloria de Dios, para servirle a Dios y a la humanidad como Dios permita que se haga. Muchas gracias, mi hermana. Muchísimas gracias. Hermano Vladimir, cuéntenos un poquito para que conectemos y le demos espacio a la hermana Magret, que tiene una presentación hoy sobre el tema. Entonces, por favor, conectemos ahí con ella. Bueno, como decía al principio, es una bendición que nosotros podamos estar aquí. Cuando empezamos este podcast, siempre queríamos y tenemos el objetivo muy claro, y es de poder edificar a los que nos escuchan. La lujuria es un tema muy importante, muy especial. Pues lo digo a modo personal, ¿cierto? Casi nunca he escuchado de como alguna enseñanzas o, ¿cómo decirlo? Programas donde se hable de esto. Y es muy importante que usted, que va a ver y que está viendo este podcast, y yo podamos aprender de esto, porque es muy común que en estos tiempos, pues, ya la gente se está educando de otra manera, hay mucha información, las redes sociales, bueno, influye mucho la tecnología y todo lo demás, y es necesario poder aprender. ¿Y qué más? Que el Señor nos ha permitido tener a estos siervos que se dejan usar y que van a compartir sus enseñanzas guiados por Él. Por eso es una bendición presentar a hermana Magret. Ella nos va a hablar un poco de qué es la lujuria. Así que, hermana Magret, bienvenida. Muchas gracias por asistir y esperamos que lo que nos enseñe hoy el Señor a través de usted pueda ser de edificación para todos. Amén. Bueno, gracias a Dios. Vamos a mí me gusta el podcast como charladito, ¿no? Entre todos ir aportando. Y entonces miramos qué encontraríamos como lujuria. Se define como un deseo sexual exacerbado, incontrolable o desordenado. En este incontrolable y desordenado se caracteriza porque busca la gratificación inmediata y puramente egoísta, tratando a la otra persona como un simple objeto, lo cosifica para el placer, más allá de sus emociones o su bienestar. Es decir, el único que puede, digamos, en ese momento como disfrutar, por decirlo así, es el individuo que es lujurioso. Solamente busca su propio placer. Y aquí hay algo que me llama la atención, dice que es una gratificación inmediata. Más adelante hablamos un poquito sobre cómo la lujuria no solamente normalmente lo hemos visto como lo sexual, porque es lo que es su base, pero va mucho más allá de lo que nosotros identificamos que sea solo sexual, ya que encontramos que ve al otro como un objeto y busca su gratificación inmediata. Y ustedes verán, me oía ahorita que algunos de los hermanos diciendo, hablando sobre las redes sociales. ¿Verdad? Como en el proceso de que se busca constantemente gratificación inmediata. Ya. Entonces, en ese punto, vemos que las redes sociales están haciendo
como mucho boom hoy en día porque vemos que esto se vende. Y también ese deseo lujurioso del dinero, ¿sí? De tener más, del egoísmo y solo yo, porque esto es la base de la lujuria. También vemos la gratificación inmediata. Las personas están todo el día también con su celular buscando con sus computadores esa gratificación inmediata, como les digo, no solamente en la parte, en lo que sea sexual, pero en este caso miramos que es sexual y que es desordenado, ¿no? No. La gente tiende a confundir la lujuria con el amor. Entonces, miramos que hay una gran diferencia con el amor. ¿Qué diferencia hay entre la lujuria y el amor? Vamos ahorita más adelante a ver como 9 diferencias, pero miremos el amor, ¿qué es? El amor es un sentimiento fuerte que suele implicar afecto y suele implicar cuidado del otro. Suele también implicar el hecho de que se busca que el otro esté bien, no solamente el cuidado del otro, sino el bienestar del otro. Cuando alguien ama a otra persona, brinda respeto, que esto es básico, mientras que en la lujuria no hay ningún respeto. Entonces, en el amor se brinda respeto, el amor es capaz de sacrificarse, sacrificar sus propios deseos con tal de satisfacer y brindar felicidad al otro, eh, porque estamos hablando del amor. Creo que más adelante vamos a hablar un poco sobre lo que es la palabra de Dios, donde dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta, ¿no? Es muy diferente a lo que sería la lujuria, ¿verdad? Vemos que en el amor se busca el cuidado del otro, el respeto del otro, la felicidad del otro, mientras que en la lujuria es totalmente egoísta, satisfacción inmediata, ya está. Eh, Quiero que miremos un poquito que hay unas diferencias eh, marcadas entre la lujuria y el amor. Por ejemplo, ya entendiendo lo que es la diferencia entre lujuria y humor y amor, vamos a ver, por ejemplo, algo que es vital y es el compromiso. El amor, el compromiso es básico en el amor. O sea, estoy comprometido con el otro. En el amor implica un compromiso entre dos personas que intencionan genuinamente estar el uno cuidando al otro, respetando al otro, ¿cierto? Mientras que en la lujuria nadie se compromete a nada, ¿no? Ahí no hay absolutamente ningún compromiso. Y esto se vende mucho hoy en día en el mundo. Es lo que ustedes encuentran en las redes sociales, ¿no? Lo escuchan en las canciones, ¿cierto que sí? Entonces, donde no hay absolutamente ningún compromiso, ninguno, ni yo me comprometo, ni tú te comprometes, tú para allá, yo para acá, se acabó, ¿no? Es como, ese es el punto de la lujuria y note que eso no tiene absolutamente nada de amor. Y esa es una de las diferencias, que es el compromiso. Miremos otra que es la duración. El amor es un sentimiento que busca mantenerse en el tiempo, ¿cierto? Nosotros vemos parejas que pueden durar años. Y entonces aparece lo que son las bodas de oro, las bodas de plata, todo eso que es mantenerse en el tiempo. Mientras que en la lujuria, la duración, en la lujuria implica una interacción muy, muy corta, meramente temporal, entre dos personas. Una relación que dura lo que dure el deseo sexual. Cuando el deseo se acaba, hasta ahí fue, ¿no? Entonces vemos que hay otro que es la duración. Vemos otro que es la intensidad a lo largo del tiempo. El amor a través del tiempo se va intensificando porque voy conociendo más al otro, ¿no? Y veo qué le gusta, qué no le gusta, todo este tipo de cosas y se va intensificando el amor. Y ustedes verán que parejas que llevan mucho tiempo ya, que ese amor se ha intensificado con el tiempo, ya a veces no necesitan muchas veces ni hablarse, se miran y ya como que entienden qué está pasando, ¿cierto? Mientras que la lujuria le ocurre lo contrario, ¿no? Ese deseo que tiene va bajando, va bajando, va bajando hasta que termina. Mientras que el amor va haciendo lo contrario. Esa intensidad va subiendo hasta que ustedes pueden ver personas que dicen, es que siento que no puedo vivir sin el otro, es que nos vamos de paseo, pero ¿dónde está mi viejo?
¿Dónde está mi viejita? A través del tiempo, ¿no? Que va durando, esa intensidad se va marcando. Signos de estas emociones. Hemos visto los signos del amor son fidelidad, el compromiso, la confianza, la lealtad y los sacrificios de ambos miembros de la pareja. Y aquí hablamos de compromiso, fidelidad, confianza, lealtad, sacrificios. Todo esto implica el amor. Pero en cambio en la lujuria la relación es más deseo carnal. Eh, y la pasión y las emociones intensas en el momento se satisface la necesidad sexual y se acabó. Es como cuando estallan esos cosas en Navidad, esos, ayúdenme, ¿cómo se llaman? Los Pólvora, juegos pirotécnicos. pólvora, ¿Cómo? ¿cierto? Pólvora, eso. Básicamente, entonces es como brilla, como no, esto explota y se acabó. Básicamente es como un símil que podemos colocar aquí y eso sería como en las emociones, como lo vemos. Satisfació el Eh, deseo y hasta ahí llegó. Eso es. exacto, básicamente así es. Entonces en estas emociones, cuando hablamos a nivel neuronal, la amígdala, que es la parte donde nos permite explotar las emociones, está en la segunda parte del cerebro, entonces hace como esa explosión de la emoción y se acaba, ¿sí? Porque todas las emociones también están. Tú no tienes una ira constante, tú no tienes una felicidad y te ríes constantemente hasta que se acaba el día, no. Tú tienes algo como que, ¡ay, algo me dio risa! Y se acabó, ¿cierto? Te dio rabia algo y se acabó. Entonces, está también marcado de ahí de las emociones. Vemos lo que son las necesidades. El amor se fundamenta en el sentimiento de que la persona quiere lo mejor para el otro. En el caso de la lujuria, en cambio, está basada en el placer y la satisfacción de la gratificación propia, absolutamente egoísta, con el deseo sexual. Si el otro le gustó, no le gustó, le pareció, no le pareció, no tiene nada que ver. Esto es absolutamente egoísta. Ok. Vemos un poquito cuando hablamos de la satisfacción personal. En una relación amorosa se obtiene paz, seguridad y la sensación de que se puede ofrecer y disfrutar de un ambiente idóneo para generar la confianza. Y aquí estoy hablando de amor. En una relación de amor, tú vas a encontrar paz. Está tranquilo, se siente en paz, ¿sí? Estamos juntos, es real el amor. Hay seguridad, no se está con esa ansiedad, no está esa angustia, no, hay una seguridad el uno en el otro y la sensación de que se puede ofrecer y disfrutar un ambiente idóneo para generar confianza, crecimiento emocional, desarrollo, todo. O sea, realmente hacer un proceso de crecimiento eh, tanto interno como mutuo a nivel de pareja. La lujuria tiene como único efecto la satisfacción sexual nada más. De no ser satisfecha, esa necesidad puede traer consigo sensación de frustración y tensión, que es lo que normalmente ocurre cuando las personas buscan esta lujuria, esta satisfacción y lo vemos, por ejemplo, eh, aquellos que están, por ejemplo, buscando esa sexualidad en pantallas, ¿no? Y entonces solamente en ese punto lo que vemos es que hay una sensación de frustración y de tensión. No hay paz como en el amor. No hay seguridad como en el amor. No hay sensación de fortaleza y desarrollo emocional, psicológico. No hay nada de eso que sí se encuentra en el amor, ¿verdad? Sino únicamente, entonces vemos esa sensación de frustración y esa sensación de tensión que se encuentra en la lujuria. Ah, también vemos un poquito la valoración de la apariencia física. En el amor, la valoración de la apariencia física, sí, obviamente, digamos que en el deseo sexual se encuentra un poco la valoración de la apariencia física, pero en el amor real, eh, digamos que la apariencia física viene a ser un poco secundaria. Ustedes verán parejas que ya, como les decía, a través del tiempo su amor ha crecido y entonces pues el otro se va poniendo gordito, ¿no? Se va poniendo canoso, en fin, pero el amor ha crecido.
¿sí? Y entonces la apariencia ya pasa a un nivel secundario, porque lo que busca es el Ok. amor. En cambio, en la lujuria es totalmente lo contrario, solamente busca la apariencia física, nada más. Entonces, ahí sí, sí busca mucho. Y el sentimiento es hacia el otro. Entonces, hablemos un poco de los sentimientos. Cuando se ama a una persona, se ve al otro como una persona que merece respeto y desea lo mejor para el otro, ¿no? Uno ve al otro con respeto y ve que merece lo mejor. En cambio, en la relación lujuriosa, si bien no significa que se desee ningún mal para el otro, sencillamente ni se desea bien, ni se desea mal, ni se desea nada para el otro. ¿Sí? Todo es absolutamente egoísta, simplemente es la satisfacción sexual, personal, egoísta y el otro pues no importa, básicamente. Eh, no voy a tocar ahorita, quería como iniciar aquí un poquito sobre lo espiritual, pero pues vamos a dejar que tenemos pastor aquí, entonces sí creo que él es el que nos va a hablar un poquito más de eso. Pero quiero que miremos sobre las perspectivas psicológicas en los diferentes enfoques que miramos cómo se ve la lujuria. Aquí miremos que la perspectiva en la parte evolutiva y neurobiológica nos habla de un mecanismo de supervivencia. Eh, no sé, ¿hay alguien que quiera hacer una pregunta? No, no sé. No, mi hermana, Sí, alguien como que hermano, ingresó pues y puede continuar. Ok, entonces yo miramos que... tengo una pregunta. Sí, dígame. No tengo una pregunta, pero quería aprovechar el espacio y como para tener como una idea de lo que menciona sobre esa diferencia entre la lujuria y el amor, porque me queda a mí como que aquí tres rasgos, o más bien rasgos muy importantes, y uno es como la naturaleza, ¿cierto? Que tú hablabas como la naturaleza de la lujuria es más lo de tomar, de consumir, de exigir, porque es algo muy egoísta. Mientras que cuando uno habla de amor, quizás la naturaleza se llama como el de dar, el de ennoblecer y el de esperar compensa, porque tú lo decías que con el paso del tiempo pues, el amor tendía a crecer, ¿no? Luego me da la percepción de que le das también como una visión, y es que quizás desde la lujuria, la visión, como es tan egoísta, termina tratando a las personas como un objeto, como eso de no es mal, no es bien, solo no me importa, y termina siendo quizás como un fragmento anónimo, ¿sí? Alguien más que pasó y ya. Mientras que cuando el amor es quizás como tener una visión de querer, de adorar lo que es la persona en su totalidad, ¿cierto? Y entender como sus diferentes rasgos, que muchas veces puede pasar por diferentes sentimientos, pero que termina siendo algo positivo. No sé si tengo como una idea clara de lo que nos explicabas. Sí, efectivamente es la diferencia del amor y la lujuria, porque la gente piensa que las dos cosas son lo mismo, ¿no? Y piensa que cuando se acabó ese deseo para el otro, es que creyó que se le acabó el amor. Pues resulta que nunca fue amor, fue solo lujuria, ¿sí? No es que yo antes sí quería y yo te veía y yo quería estar contigo y darte un abrazo y besarte y no sé qué, pero ya no siento eso. Entonces creo que ya no te quiero, creo que ya no te amo, pero es que nunca le amó, fue egoísta. Entonces es el punto que nosotros aquí queremos como mostrar la realidad de lo que es el amor y la realidad de lo que sería la lujuria. Les estaba comentando un poco sobre los enfoques teóricos y la perspectiva evolutiva y neurobiológica que muestra algo que se llama mecanismo de supervivencia. Ve a la lujuria como un mecanismo de supervivencia. Supervivencia, ¿por qué? En el proceso del desarrollo evolutivo en el mundo, no me estoy mostrando aquí como la evolución, sino proceso evolutivo del mundo, en el crecimiento y desarrollo del mundo a nivel de personas, ¿no? Entonces se mostraba que es un mecanismo de supervivencia, ya que se necesitaba que hubiese mucha gente, que se multiplicaran los seres humanos en la Tierra.
y que la lujuria permitía no estar enfocado en eso de quedarme con una pareja ni nada de eso, sino rapidito multiplicarnos. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva neurobiológica del mecanismo de supervivencia de la raza humana sobre la Tierra, lo mira desde ahí, ¿no? Propone que la lujuria es un impulso innato diseñado para la reproducción y continuidad de la especie sobre la faz de la Tierra. Entonces ahí dice que obviamente por eso no importaría eh, las personas como tal, sino el hecho de poder multiplicarse. Desde esa perspectiva lo ve. Entonces hablamos de la química cerebral, hablamos de los impulsos por neurotransmisores y hormonas, como la testosterona y la dopamina, que permite ese estado de, como de placer, se da en la actividad límbica, provocando una urgencia de gratificación inmediata que a menudo nubla el juicio racional. Y vemos que estamos hablando puntualmente de lujuria, ¿cierto? Nubla el juicio racional. Y en este caso se ve como un acto de supervivencia de la raza humana. Eh, se ve desde esa perspectiva. Sin embargo, tenemos otras perspectivas como la del psicoanálisis. Mano Jorgito de pronto también ha oído mucho, él ha gustado hablar del psicoanálisis, la energía del ello, ¿no? Lo que vemos aquí, desde el psicoanálisis, la lujuria es una manifestación directa de la pulsión de vida, que es Eros, y ese siempre marca como con esos dioses griegos, ¿no? Eros, Tánatos, que es la pulsión de muerte. Y en este caso, la pulsión de vida marca directamente desde la libido, que es lo que nos habla Freud. Y también habla entonces de esa pulsión. Y cuando hablamos de pulsión de vida, volvemos a la misma situación de la raza humana. Esa pulsión de vida es para que la raza humana pueda seguir multiplicándose y no se nos acabe los humanos en la Tierra, básicamente. Y cuando se habla de pareja puntualmente, en este caso, es pulsión de vida, es poder verse reflejado en el otro, en este caso de tener un hijo, ¿no? Es lo que habla de esta pulsión. Mecanismo de defensa de compensación. En ciertos casos, la fijación excesiva en la lujuria puede interpretarse como un intento de compensar carencias emocionales, la soledad o ansiedad inconsciente. Entonces, aquella persona que constantemente tiene una especie de fijación, está pegado ahí, está fijado en todos estos procesos, en toda esta lujuria y que constantemente está consumiendo cosas que lo llevan a la lujuria. Se habla de que puede ser carencias emocionales, que tenga unos altos niveles de soledad, se sienta solo, haya sido un proceso desde su infancia en un desarrollo de soledad, de todo esto, que lo lleva a tener esta pulsión de sentirse amado, ya que pasó una infancia sin amor. Entonces busca satisfacción inmediata en un amor que cree que es amor, pero pues no lo es. Ya sabemos que ya vimos la diferencia entre ambos. Entonces, ¿qué conlleva esto? Niveles de ansiedad eh, inconsciente, donde está constante, no, nunca puede calmarse, no puede calmar esa ansiedad, porque además es inconsciente. Si no lo trae a la razón, no se puede manejar. Es lo que nos dice esta teoría. Tenemos otra teoría que es la humanista, transpersonal. Yo creo que esta es la que más hoy en día, yo creo que ustedes han oído mucho y hoy se habla mucho del transhumanismo, ¿se han oído hablar de él? Transpersonal, y miramos aquí escala de las necesidades y miramos a Maslow donde nos habla de la escala de necesidades en lo básico de lo que es la psicología humanista. Maslow nos muestra una pirámide de las necesidades humanas y dice que uno se desarrolla hasta llegar a la cúspide, ¿verdad? Y es hablando del yo en un proceso de desarrollo de cómo va calmando todas estas necesidades hasta llegar a ser lo máximo que un ser humano puede alcanzar. Entonces, en la base de la pirámide, en la parte más baja, encontraríamos, por ejemplo, como para que un ser humano pueda seguir viviendo en la Tierra necesita comer, necesita el descanso, dormir.
necesita, y en este mismo básico de comer aparece el sexo, pero en esta base de lujuria. Me explico. En la angustia, la necesidad de que un ser humano puede vivir el resto de su vida, uno no puede vivir sin comer porque se muere. Uno no puede vivir sin tomar agua porque se muere. Uno no puede vivir sin dormir porque se muere. Y ahí en esa parte, en la base de la pirámide de Maslow, están estas, pero también aparece la sexualidad, el sexo, pero desde este punto de lujuria. ¿Por qué? Porque nos dice que el ser humano se acabaría en la faz de la tierra, ¿sí? Ya que el sexo es el que permite la multiplicación de los seres humanos. Pero cuando comienza a trabajar y a desarrollarse y a crecer en esa pirámide y va solucionando una cantidad de cosas, una cantidad de necesidades básicas, están necesidades básicas, las necesidades emocionales, espirituales, cognitivas, todo, hasta lograr alcanzar lo máximo, la cúspide de la pirámide. Eh, que se ve que es lo máximo que un ser humano puede llegar a alcanzar, donde es como alcanzar el plus, el máximo, ¿no? Que ya no, como que todo lo demás ya lo logró y llega a ser lo que mejor puede hacer un ser humano. Y en este orden de ideas que nos muestra Maslow, dice que ya cuando está en esa cúspide de la pirámide, el ser humano es trascendente, el ser humano llega a que todo lo demás incluso no sea tan desesperantemente necesario, ¿no? Y yo miraba esto y decía, pues la palabra del Señor nos muestra que debemos crecer como va creciendo la luz de la aurora hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Y también nos muestra en ese desarrollo, la palabra nos muestra, la palabra de Dios nos dice que debemos alcanzar la estatura del varón perfecto, que es básicamente como se vería aquí en ese alcanzar la cúspide de ser lo mejor que cualquier ser humano podría llegar a alcanzar y que como que todo lo demás que inicialmente era la desesperación de tener, cuando ya llega a ese máximo, como que todo lo demás pierde esa necesidad, por decirlo así, y ya cubrió todo lo demás. Y aquí yo miraba y decía, comparo con que la palabra del Señor nos dice, cuando yo ya soy una persona que ha alcanzado, como dice, debemos desarrollarnos hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, eh, aquí hablamos ya del espíritu, ¿cierto? Y que como que estas cosas terrenales ya no son no, ya uno las ve allá como basura, dice la palabra del Señor, no, todas estas cosas que antes eran para mí ganancia, ahora las veo como basura. Pero en ese que ahora las veo como basura, entraría como basura la lujuria, pero no el amor, porque el amor nunca deja de ser. Entonces, nota que es una distancia entre la lujuria y el amor, uff, inmensa, inmensa. El hermano Vladimir está diciendo algo, no, no le alcanzo a escuchar. No, hermana, sino que estaba aquí mientras te escuchaba hablando, pero no era un aporte. Aunque aprovecho pues que me das la palabra para eh, preguntarte y me respondes, puede ser después, si ves que no va de acuerdo a lo que estás diciendo, y es que el amor, a menudo las relaciones van naciendo también con deseo, ¿cierto? Y lujuria, pero evolucionan hacia el amor. Pero cuando es la lujuria como tal, no hace esa evolución, ¿cierto? Sino que satisfació ahí ese deseo, esa cosa ahí, y ya, terminó. Si en algún momento se puede como que satisfizo lo que quería y se acabó, pero se espera normalmente que esa lujuria trascienda a amor, ¿no? Pero no siempre ocurre. Digamos que el mundo de hoy no busca eso y eso es lo triste. Porque uno veía que antes decía, bueno, esa lujuria o eso como que esta persona me parece divina, qué ojos tan lindos, no sé qué, y como eso tiene que ver como con la parte externa, me parece, no sé qué, y al hacer ese trato con el otro, irlo conociendo, se va traduciendo al amor. Digamos que debe haber un poco en ese proceso de una pareja, básico, ¿no?
pero como les digo, si trasciende, es lo ideal, es lo que se busca. Pero el mundo de hoy muestra quedarse solamente en la lujuria. Entonces hay algo que muestra aquí y es que realmente el amor, cuando la parte física que se ve como qué bonito o algo, la persona va buscando en el amor poder, el respeto y todo esto. En la lujuria, el respeto no existe, ¿sí? No existe en absoluto. El cuidado del otro no existe en lo absoluto. En la lujuria, eh, digamos, el tiempo y pensarse con esa persona más tiempo tampoco existe. Existe el aquí y el ahora. Y se acabó. Entonces, Ok. ujú. Miramos un poquito sobre técnicas. Hay una que se llama exposición con prevención de respuesta. No me gusta mucho para esta cuestión de lujuria. Le explico un poquito. El objetivo es tratar que el pensamiento parezca, o sea, los pensamientos se llaman como pensamientos intrusivos. Yo estoy aquí buenamente y ¡pra! Llegó el pensamiento, ¿no? ¡Prum! Apareció el pensamiento. Entonces, como un pensamiento intrusivo. En esta exposición es como exponerme al pensamiento y no hago nada. Solo me quedo ahí y no lo juzgo, no le digo que es bueno, no le digo que es malo, solo lo dejo ahí, respiro y como que si no le pongo cuidado, como que se va atenuando, atenuando hasta que desaparece. Es lo que en exposición pienso que sirve para otras cosas, pero no para la lujuria. Una técnica que sí me parece es el de la técnica de la palabra de pensamiento, de tensión con stop, ¿no? Y es que cuando aparece el pensamiento lujurioso, se puede pensar o se puede decir en voz alta, stop o basta, basta, y en voz alta. Hay una cosa y es que nuestro cerebro es altamente engañoso. El cerebro se puede hackear con facilidad. Las emociones y todos los químicos neuronales se segregan frente a cualquier emoción. El cerebro es fácil de hackear. Y en este caso, cuando aparece el pensamiento intrusivo, el pensamiento lujurioso en este caso, decir la palabra en voz alta hace que mi proceso de pensamiento, una cosa es que yo lo lleve a mi cerebro, basta, y se queda ahí, ¿sí? Y como que no escucho, pero cuando yo lo tengo que traducir de aquí y sacarlo por mi boca hacia afuera, no solamente hay una traducción del pensamiento a la palabra, sino que al sacarla por la boca, también el oído la escucha, ¿sí? Entonces es una forma de como trancar rápido, ¿no? Basta, en voz alta o stop. Es una de las formas que también se hace para pensamientos intrusivos. Y tan pronto dice stop, como que el cerebro, ¿qué pasó? Inmediatamente, automáticamente, cogemos ese pensamiento y empezamos a hacer procesos que sean un poco dispendiosos para nosotros, como basta y me pongo a decir cosas como a narrar lo que estoy viendo. Bueno, en este momento es de noche, está haciendo mucho frío, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 árboles, este tiene manzana, y cuando empiezo a hacer eso como que ya se fue, ¿sí? Otros lo hacen a nivel matemático, ¿no? Entonces basta y luego se pone a hacer multiplicación, división, alguna cosa que haga que el cerebro se enfoque puntualmente en eso y que sea algo que permita que el cerebro le dedique tiempo y sea dispendioso. Hermano Jorgito. Sí, que de pronto ese basta es el que sin saberlo, algunos dicen, hay poder en Jesús, que estoy pensando, pero no pensarlo sino expresarlo, que es invocar el nombre, ¿no? La recomendación que hace el Señor. Bueno, es que ese ya es más poderoso. Aquí este es más a nivel de cómo se hace en psicología. Pero cuando metemos en la espiritualidad, claro, o sea, ya ese es poderoso, ¿sí? No, ya es muy bueno, pero igual, digamos que en este caso, como dice hermano Jorgito, es verdad, uno puede decir, hay poder en Jesús, ¿no? Y ese es el mismo, el stop, el basta. Eh, Hay otro que es de tiempo de preocupación programado, que es decirle como, por ejemplo, aparece a las 6 de la mañana el pensamiento intrusivo, ¿no? Lujurioso.
y yo estoy ahí. Entonces digo en voz alta a mi cerebro, le digo, cerebro, en este momento no tengo tiempo, voy a salir a hacer otra cosa, voy a pensar en este pensamiento a las 7 de la noche. Sí, y el cerebro dice, ah, bueno, me toca esperarme hasta las 7 de la noche para pensar en ese pensamiento. Ahorita a las 6:30 de la mañana no puedo. Entonces es como darle ese tiempo y a las 7 de la noche le dice al cerebro, el cerebro le vuelve a mandar el mensaje a las 7 de la noche porque usted lo programó. ¿A ustedes les ha pasado cuando suben a un bus que normalmente se duermen en el bus y cuando justo antes de la parada, no, en la cuadra anterior, ustedes se despiertan? No sé si les ha pasado. Y es que es un proceso de programación del cerebro. Lo mismo, usted ponía su alarma a las 6 de la mañana y ya ahora usted se dormía a las 6 de la mañana, faltando 10 para las 6, usted ya está despierto antes de que timbre esto. Básicamente, si usted le dice al pensamiento intrusive, ahorita no tengo tiempo de pensar en usted, pensamiento, eh, lo programo para las 7 de la noche, que ahí sí tengo tiempo. A las 7 de la noche el pensamiento le va a llegar. Cuando llega el pensamiento, entonces le da un tiempo 15 minutos. Voy a pensar en este pensamiento 15 minutos. Voy a montar todos los pro, todos los contra, en qué me conviene, en qué no me conviene. Esto es bueno, esto es malo, ¿para qué me sirve? Esto para qué me sirve en el futuro, para qué me sirve ahorita. ¿Me permite crecer? ¿No me permite crecer? Ese es el tiempo que voy a gastar respondiendo en esos 15 minutos para ese pensamiento intrusivo. Entonces, bueno, y hay otros, yo voy a dejar aquí otros que con los que trabajamos, pero digamos que no les veo como mucha fuerza para lo que es trabajar puntualmente la lujuria. Sirven para otros pensamientos intrusivos, pero pienso que para la lujuria creo que estos son los más apropiados. Mm, en cuanto a lo que miramos, bueno, ya aquí tenemos nuestro pastor, ya hablar de la parte de la carne, la lujuria. eh, Miramos que en la lujuria es una falsificación del amor que reemplaza el sacrificio con egoísmo. O sea, miremos el comparativo. El sacrificio del amor en la lujuria, no existe el sacrificio y lo reemplaza por egoísmo. En última instancia daña nuestra relación y nuestra salud espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué daña nuestra salud espiritual? Porque recuerde que todo lo que hemos visto desde lo psicológico y lo emocional y todo esto es que lleva a niveles de ansiedad, niveles de desesperación, problemas de baja autoestima, de todo este tipo de cosas que realmente y en nuestro espíritu nos va alejando. Hablamos de algo que es egoísmo. El Señor en su palabra nunca nos muestra que el egoísmo sea bueno, siempre nos muestra que el egoísmo es malo, ¿cierto? El Señor nos habla siempre del cuidado de nosotros y del otro. Y aquí en esta satisfacción también vemos no solamente del otro, sino la autosatisfacción. Y aquí hablamos entonces de también esa autocomplacencia, ¿verdad? Que que hoy en día se, se predica mucho. Incluso estuve mirando un absurdo en uno de los países europeos donde sacaron una ley, una norma, donde hablaban precisamente que para bajar los niveles de ansiedad, que para bajar los niveles de ansiedad y angustia y todo este tipo de cosas, el gobierno proponía tiempos para todos que fueran de autocomplacencia, ¿no? Hablando de esa autocomplacencia sexual. Y que eso iba a ayudar a estabilizar el sistema nervioso y que no sé qué, no sé el de dónde, ellos de dónde sacaron esa idea, con qué psicólogos hablaron, con qué psiquiatras hablaron, con qué médicos hablaron, porque esto lo que hace es totalmente lo contrario. ¿No? Es como decirle a la persona que para que le baje la ansiedad y todo esto, que se fume algo y lo que va a producir es exactamente lo contrario. Lo que lo sacaron como ley, que me pareció nefasto. Sí, alguien está hablando, no, no escucho bien. Creo que es el hermano Jorgito. Mm, No, yo estaba oyendo y de verdad que, pues dice uno, este mundo pues está orientado por alguien que lo que quiere es dañar al ser humano y no se quiere dejar ayudar por el que quiere salvarlo, ¿no?
Y parte de ese paquete es la lujuria. ¿Eh? Sí, desde luego que sí. No, Le cedo la palabra, cuando pero llegue, no, porque aquí ya quiero entrar en lo que dice la palabra del Señor. ya. Bueno, yo voy a compartirles una presentación que con miras a tratar de dejar material, ¿sí? Nuestro podcast Voces que Edifican 10. Tenemos, mm, perdónme un momentico, yo organizo aquí. Tranquilo, mi pastor, bien pueda organice ahí la presentación. De Bueno, antemano agradecerle a la hermana Margaret por esa exposición y explicación tan detallada. Ahí vamos aprendiendo y edificándonos. Hermano Jorge, bien pueda, hermano pastor. sí, pues quiero aprovechar que la hermana Magrede está aquí para que con este material, pues, me ayude y que podamos sacarle provecho. Me pareció importante relacionar el origen de la lujuria con la apetencia, ¿no? Usted mencionó que si no como me muero, si no duermo me muero, y yo siento, por decirlo de alguna manera, deseo de dormir cuando estoy cansado, deseo de comer cuando tengo hambre. Entonces, en ese sentido, pues la apetencia surge cuando eh, se aproximan un sujeto y un objeto de la apetencia. Yo estaba mirando y pues lo propongo aquí como material para estudiar, discutir, que la apetencia tiene que ver con el sujeto de la apetencia. Por ejemplo, este niño y este sapo, ellos son sujetos de la apetencia, van a sentir apetito. ¿De qué? Del objeto de la apetencia. Un objeto de apetencia, esta mosca. Otro objeto de apetencia, esta hamburguesa con papa a la francesa. Y la pregunta que nos haríamos es, ¿quién de los dos sujetos se siente atraído por el objeto? Y seguramente que el niño no va a pensar, ¡ay, qué mosca tan rica! Mientras que al sapito la lengua se le sale sola, porque ve esa jugosa carga de proteínas para su naturaleza. Entonces, además de que hay un sujeto y un objeto, se necesita que haya una intensidad y una frecuencia. No es sano, no es saludable que una persona sienta hambre cada 10 minutos. Algo está pasando. O hambre cada 8 días. Algo está pasando. Y no es lo mismo que cada que se sienta a almorzar se atraganta de una cantidad de cosas porque es una intensidad muy fuerte. Y cuando por fin decide dormir, 25 horas durmiendo. No, es un asunto en que la intensidad y la frecuencia se tienen que manejar. Está bien que usted quiera hamburguesa con papa a la francesa, pero no es cada 5 minutos. Y no es una recontra super hamburguesa cada 25 días. Hay que manejar frecuencia e intensidad, intensidad y frecuencia. Y otro elemento que aumenta o disminuye la apetencia, pues es definitivamente, bueno, aquí tenemos la intensidad. Cuando es demasiado intenso, mire lo que pasa. Y cuando es una intensidad muy baja, entonces pues viene otra condición. Pero la proximidad también interviene. Aquí tenemos un observador que tiene que usar telescopio para poder mirar un objeto de su apetencia. Y está tan lejos, tan distante, que no es igual de fuerte que tenerlo cerca. Por eso saber que hay una mujer, esta mujer ahí tiene un pantalón, no es breve de ropa, pero es que no lo alcanza a percibir, porque está tan lejos que es más lo que imagina que lo que percibe. Entonces suele ocurrir que veo una mujer que no es de verdad, es una fotografía, es un póster de una película, es un video en una pantalla en donde unas de electrones le causa una persistencia de imagen en la retina que le parece ver esa mujer allá, pero no, son claros y oscuros que la pantalla le muestra. Y la Biblia sí dice que todo lo que es real, todo lo que es verdadero, en eso hemos pensado, no es en las cosas que imaginamos. Y entonces le presentan tan cerca
tan próximo en el celular una imagen que está ocurriendo años atrás, tiempo atrás. Esa mujer ya hasta murió, pero él la ve por primera vez y surge la carga de dopamina y de las otras cosas. Dentro de este contexto de apetencia, yo he querido ubicar la lujuria, entendiéndola como ese deseo sexual intenso y descontrolado, que ya lo hemos oído muy bien, no hace falta mencionar porque ha estado bastante bien explicado. Que aunque, por ejemplo, la biología eh, lo exprese como una respuesta natural impulsada por las hormonas. Se subió la testosterona, se necesita dopamina y viene el estímulo, el objeto, una mujer muy empingorotada que pasó por ahí o un hombre que la atrae a ella, porque pudiera ser que la mujer sea objeto de la lujuria y no sujeto. Es decir, ella viste para producir lujuria en los hombres, aunque ella no sienta nada. Y cree que es elegante porque todos la recorren con la mirada y la acompañan por cuadras. ¿Cómo pudiera ser que es el hombre el que se siente objeto de la lujuria y cree que la mujer se impresiona con su supermusculatura, con su carro, con sus posesiones? Y de pronto lo que está despertando no es ese amor del que nos estaban explicando también, sino esa respuesta tan inmediata a un deseo. Mientras que la biología puede explicarlo así, sin entrar en que la religión, pero por lo menos la moral, sí puede decirnos que la lujuria es un placer físico por encima del bienestar emocional y el respeto por la otra persona. Es decir, ni siquiera piensa en su propio bienestar. Se le prendió la lujuria y no se detiene a ese pensamiento intrusivo de decir, pero es que esta es una mujerzuela, es una mujer de vida licenciosa, puede estar llena de enfermedades. Y la Biblia dice que el que sea una ramera es un cuerpo con ella, puede adquirir enfermedades. No, la lujuria lo cegó y no pensó ni siquiera en él mismo, en el daño que se está haciendo o de respetar al otro. La vio tan bonita, me entró la pasión, me entró la lujuria, quiero tomarla y someterla porque lo que yo necesito es satisfacer mi momento de lujuria. Por eso cuando encontramos que la Biblia nos dice manifiestas, son las obras de la carne, pues tendremos que pensar que aquí definitivamente, bien como hormonas o bien que un descontrol que supera hasta mi propio bienestar emocional, físico, etcétera, y el respeto por la otra persona, entonces surgen las obras de la carne. Creo que algunos de nuestros oyentes y compañeros en el podcast más adelante recordarán este tratado que dio mucho palo hace muchos años, donde demostraban el corazón del hombre, dominado por Satanás. Desde luego Satanás es así de feo. Él se presenta como ángel de luz. Hombre hermoso, mujer espléndida, mujer wow, que mueve multitudes al ritmo de su baile y de su canto. Bueno, pero en ese contexto lo han llamado pecados capitales, como mostrando no tanto que sea más grave que los otros, porque cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la capital de Colombia es Bogotá, pero hay ciudades, perdón, más organizadas que Bogotá. Hay ciudades con menos problemas que Bogotá. Hay ciudades más bonitas que Bogotá. Pero Bogotá, de todas maneras, sirve como motivo, como estímulo para que otras ciudades quieran superarla o quieran por lo menos imitarla. Y encontramos que en Bogotá surgió el pico y placa y hay pueblitos pequeños con pico y placa, porque les pareció que Bogotá es lo máximo, hay que imitarlo, ¿no? Alcaldes que pasan por Bogotá a ver qué aprenden. Así como los alcaldes de Bogotá van a ciudades de otras latitudes para aprender y traer cosas. Hay que poner volardos y cerrar las vías y hay que poner un transporte público. ¿Por qué? Porque lo vi en tal parte y no se mira si funciona o no. Por eso, pues, cuando la religión tradicional habló de pecados capitales, pues trató de resaltar
cosas que definitivamente afectan mucho al hombre. Dentro de ellos se destacan y lo han relacionado aquí en esta gráfica con la naturaleza de algunos animales. Por ejemplo, la avaricia la han representado con el sapito, el sapo, porque no importa cuántas moscas lleve, si se presenta otra, la lengua se dispara a atraparla, así el otro tenga hambre, porque él tiene unos mecanismos orientados por sus instintos. En cuanto a la envidia, han usado la serpiente como un icono, como un símbolo de lo que pudiera ser la envidia. Yo quisiera tener lo que otro no tiene. Tal vez mirando que la serpiente engañó a Eva, pues para que no tuvieran lo que Satanás ya no podía tener, lo que ha perdido cuando se quiso comparar con el Señor. Hablando de la ira, que lo consideran otro pecado capital, porque genera muchos otros pecados, induce a otro tipo de cosas. Una persona irada puede no comer por meses, bueno, no por meses, por días. Estoy bravo, mamá, no como, no quiero. Y llora y patalea. A los 8 días ya está pensando de otra forma. Por envidia se pueden generar otros pecados. Han representado la pereza con el caracol, ¿sí? Nosotros diríamos, no, un oso perezoso, pero no, dijeron el caracol, porque va caminando despacito, pero uno mira caracoles trepados en fachadas a muchos metros del piso. Van despacio, pero van llegando. La gula, el otro pecado capital de los 7 que han clasificado, y la comparan con el cerdo, que come desaforadamente sin importar la pérdida de la silueta. No está pensando en gimnasio, sino en comer, 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 comer. Y la lujuria con el cabro, con el chivo, un animal que está en esa búsqueda continua de apareamiento. Y la última, la soberbia, como un pecado capital, lo han ejemplificado o tipificado con el pavo real. Porque el pavo real pues extiende sus alas, sus plumas, se ve brillante, imponente, y entonces han tratado de mostrar que esto como que es inevitable. Como estamos tratando la lujuria, yo tenía que hacer un resumen en esta tablita para mirar el antídoto que propone esa postura religiosa. Va más allá de lo moral y trata de hacerlo como una provisión religiosa. Entonces, los pecados capitales, la avaricia, te dicen, hay una virtud para vencer la avaricia. Si usted se siente avaro, que quiere recogerlo todo para usted y no ser generoso con nadie, recuerde que eso tiene control, la envidia, la ira, la pereza, la gula, la lujuria, la soberbia. ¿Y con qué se controla la avaricia? Con la generosidad. Entonces, si usted siente que es avaro, vuélvase generoso, póngase generoso. Si usted siente envidia, entonces ponga el amor en acción, es decir, obre con caridad. Y en cambio de sentir rabia, agradezca que el otro tiene. A la ira, póngale la vacuna de la paciencia. Entonces, vuélvase paciente. Es lo más de fácil. Usted tiene ira, póngase paciente y ya. Logra controlar ese pecado. Vence ese pecado. La pereza, pues con la diligencia. Usted se pone diligente y ya. La gula con la templanza, el dominio propio. ¿Sí? Entonces, que usted se siente que come y no para, o que disfruta música, que hace cosas en exceso, pues póngale templanza, póngale control, póngale dominio propio. Y a la lujuria, pues contrólela con la castidad, vuélvase casto. Haga votos de continencia. Y usted diga, no, me declaro célibe. Y ya con eso controló la lujuria. Y si es la soberbia, pues vuélvase humilde, sea humilde y ya. Esa virtud le vence ese pecado capital. Si nosotros miramos la columna de la derecha, tiene mucho que ver con las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que es la respuesta que el hombre da con toda su mecánica sistémica, con sus neurotransmisores, con sus hormonas, con su pensamiento, su cuerpo, pues produce las obras de la carne. Mientras que lo que está en la columna de la derecha, que lo han llamado virtudes para vencer, realmente si nosotros miramos, están muy asociadas con el fruto del espíritu. El fruto del espíritu tiene 9 aspectos
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces quiere caridad, tiene el amor. Pero esto no es algo que el hombre produzca para poder contrarrestar lo que su carne le pide. Lo que el hombre necesita es entender que no hay forma de escapar personalmente de eh, de esas obras de la carne. Necesita un cambio de naturaleza. Y entonces, cuando dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces hay una mano extendida de parte de Dios para decirle al que tiene ira, pereza, gula, avaricia, envidia, lujuria, soberbia, robo, idolatría, hechicería, le dice, yo te quiero salvar. Y si el hombre toma esa mano por la fe y permite que Dios lo levante, entonces él va a hacer la obra. Pero tiene que creerle a Dios y autorizarle que aunque sea el creador, el soberano, pues tiene que decirle, Señor, cambia mi vida. Yo no quiero ser igual. Yo he sido promiscuo, he tenido enfermedades y qué problema porque no me puedo controlar. Mujeres que sufren con la ropa que compraron cara porque cuando se sienten observadas con lujuria, entonces se sienten incómodas y tratan de taparse con la carpetica. Pero ¿por qué no compró más tela? No porque es que era rico mirar que los hombres me admiraran. Y como dicen, ¿cómo está de linda? ¿Qué piernas tan bonitas? Pero no sabe que en ese corazón hay un hombre lujurioso que todo lo que quiere conseguir es un momento de placer y hasta luego. Entonces dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Este texto, estos dos versículos de Efesios 2, 8 y 9, movieron a Martín Lutero para pensar que definitivamente el hombre no se salvaba por obras y comenzar a hacer toda la revisión que lo llevó a la reforma que se enfrentó con su iglesia de la que era obispo. Estaba mirando este mismo pasaje en la traducción en lenguaje actual. Se la voy a leer solamente. Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron. Entonces hay que creerle a Dios. Lo salvó por su gracia cuando creyeron, cuando tuvieron fe. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. No tenemos por qué decir, no, es que yo me controlo. Yo era lujurioso y ahora le puse castidad y eso se arregló. Por eso, aunque muchos hayan hecho votos de castidad y se hayan encerrado en lugares con solos hombres o solas mujeres, lo que la historia ha mostrado es que eso no cambió. No es el ambiente, no son las obras que el hombre haga, no es cuántos golpes de pecho, cuántos sacrificios, cuántas madrugadas, repetir oraciones, cosas, eso no cambia. El único que puede transformar a una persona que sabe que está metido en cualquier tipo de pecado, no solamente esto, sino cualquier pecado, es el Señor Jesucristo, que le dice, yo te salvo si tú me dejas. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Di mi vida en el Calvario, me entregué por ti y ahora puedo cambiarte el corazón, puedo hacerte una nueva criatura. Y entonces las cosas viejas pasaron, ahora sí todas van a ser hechas nuevas. Bueno, ya ha llegado hasta aquí en ese resumen que tenía para tratar de mirar que debemos controlar la apetencia, claro que sí, y que las virtudes me van a ayudar, pero no como un producto mío, sino cuando es parte de ese fruto que el Espíritu Santo produce, porque soy un hijo de Dios, porque el Señor me ha dado su palabra, la amo, la obedezco. Entonces comienzo a ver que Dios fructifica en mí lo que tanto he necesitado para poder tener el control de las cosas que me arrepentí, corté con ellas, ya no las quiero y cuando viene el pensamiento intrusivo, entonces viene la respuesta, ¿no? Poder en Jesús. ¿Yo qué estoy pensando? Este viejo hombre está muerto, usted se entierra. Y comienza a recordar versículos. Y nos vemos en el culto a las 7. Y como estoy en culto, digo, no, 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 cuando salga charlamos. Entonces, mire, no, de pronto no lo hemos visualizado con ese carácter que hoy nos han explicado, pero cómo funcionan las herramientas cuando obedecemos la palabra. Porque definitivamente la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, lo que era imposible, el Señor lo hace, nos hace nuevas criaturas, nos pone un corazón nuevo, nos da su palabra, hace morada de su Espíritu en nosotros y de ahí para allá
vamos a vivir. No que se acabaron los apetitos, no que se acabaron las limitaciones, pero lo vamos a tener a Él para guiarnos en todo el proceso. Bueno, ese era el material que yo quería compartirles para, Yo quiero, participar en esta. Ahora sí, hermana Ruth Magret, con toda confianza, hagan las yo quiero aportar aclaraciones de clase. ahí de lo que estaba hablando precisamente. Algo que pasa con los pensamientos intrusivos, que el enemigo también pone, había un ejemplo que escuchaba hace mucho tiempo, donde nosotros no podemos impedirle a los pájaros que vuelen por encima de nosotros. Y esos son los pensamientos. Mire, usted puede estar tranquilo aquí pensando en qué es lo que voy a comprar para el desayuno y aparece al frente suyo donde usted está pagando una revista, donde está mostrándole algo que no deberían ver sus ojos. ¿Cierto? Está oyendo, usted llega, se subió a un bus tranquilamente y allá tienen una música diciendo una cantidad de cosas que sus oídos no deberían escuchar, porque hoy vemos mucha pornografía auditiva, ¿no? En la música. Y aparecen estos pensamientos de la nada. Y nosotros no podemos impedir a los pájaros que vuelen por encima, pero No, sí podemos hermana Magret, impedir que hagan nido. y que aún se pare en la cabeza, ¿no? Que Sí, el pajarito puede venir, pero que lo deje ir a que haga el nido y traiga ramitas es otra cosa, ¿no? exacto. Y aquí miraba sobre lo que está hablando hermano Rito, el texto bíblico de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y este es el punto, ¿no? Donde cuando aparece el pensamiento, yo debo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia, ¿no? Llevarlo de aquí, no, no, es que usted no me domina a mí, es que aquí ese rechazo a través de la palabra del Señor, por eso es tan importante, el enemigo vino a tentar al Señor Jesús y él fue tentado en todo, ¿no? ¿Con qué respondió todo? Siempre con la palabra. Por eso es tan demasiado importante que nosotros como hijos de Dios y como cristianos leamos la palabra del Señor, hagamos el proceso de aprendizaje de textos bíblicos, de lectura de la palabra del Señor, pero no una lectura como hacemos cuando uno leía la cartilla Coquito, que parece que se nos ha metido la idea de unir palabras y la palabra del Señor nos dice es que nosotros debemos es profundizar en la palabra, ¿no? La lectura, cuando hablamos de lectura de la palabra del Señor, no es leer, bueno, ya me leí un salmito, vamos a leernos un salmito, no, la idea es hacer el proceso. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Esto para qué me sirve en mi vida? O sea, hacer un proceso real de entendimiento del texto. Y es ahí, cuando yo tengo ese entendimiento del texto, puedo llevar cautivo esos otros pensamientos intrusivos a la obediencia a Cristo. Amén. Y como decía mi pastor ahí, pues una nueva criatura. Nosotros, yo me daba un poco de risa porque la gente plantea, ¿no? Cuando usted tenga rabia, pues no, pues cálmese. No, es que la siento. Pues cuando usted tenga ese deseo de comer más, pues diga, ya no voy a comer más. No, eso no es así de fácil. Necesitaría ser otra persona. Y solo Dios hace que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y somos nuevas personas. Por eso morimos a esa antigua persona que era lujuriosa, que se la pasaba en su autocomplacencia, que le gustaba mirar cosas que no debería ver, persona que le gusta escuchar lo que no debería escuchar. Y después dice, yo por qué he caído en esto. Yo oía una vez a mi padre predicando y decía, de pronto la persona que siente el deseo de tomar licor y que era un borracho, pero que ahora busca de Dios y ha cambiado, y tú dices, usted no le busque meterse por ahí cerca, usted ve, me voy para la iglesia, pero sabe que esta es la cuadra de todos los lugares donde venden licor, pues dé la vuelta y no se meta por ahí. Estaba escuchando ahorita a Mano Jorge hablando de esa cercanía, ¿no? Esa cercanía del pecado donde yo sé que eso era lo que me gustaba, pues no me voy a meter por ahí, porque esa es una forma de pisarle terreno al enemigo. En la búsqueda desenfrenada de sensaciones, que es lo que se busca también aquí con la lujuria,
En el sentido más amplio, la lujuria también representa una adicción a estímulos externos, ¿no? Todo lo que está afuera, o una voracidad insaciable. Hablamos de exceso de adrenalina, hablamos también del poder, hablamos de riesgos o placeres sensoriales sin límite. Y todo esto, nota que cuando pensamos en lujuria pensamos solamente en lo sexual, pero tiene que ver también con el poder, tiene que ver también con, con la adrenalina, tiene que ver también, y mientras más se profundiza la gente en este tipo de cosas, en el poder, en el desarrollar que el otro sea objeto y no persona. Cuando yo tengo a otro, pienso en otro como un objeto, está marcado por poder, está marcado por adrenalina, está marcado por política misma, o sea, no me refiero a la política de por quién vamos a votar, no, sino el ser humano es político, ¿sí? Y entonces esa política misma de poder sobre el otro. Y esto tiene que ver directamente con lujuria. Y ese poder sobre el otro puede darse incluso desde el pensamiento, ¿no? Tú me obedeces, tú te callas, tú aquí no, y eso es lujuria. Porque no solamente pensamos en que sea solamente lo sexual, sino adrenalina, poder, placer sensorial sin límite. Si me complace oírte gritar, te voy a hacer gritar. Es lujuria. Si me complace verte llorar, te voy a hacer llorar. Tengo poder, me complazco yo, es lujuria. Entonces, no solamente lo sexual. No sé si me hice entender. Sí, señora, es decir, que el bullying también es lujuria, ¿no? Sí, Yo tenía este texto para compartirlo con nuestros amigos del podcast en la versión traducción en lenguaje actual. Y Jesús dijo en Mateo 5, 27 al 30. Moisés también dijo, no sean infieles en su matrimonio. Pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer diferente a su esposa, con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. ¿Y qué pone el Señor ahí? Dice, bueno, si lo que ves con tu ojo derecho, es decir, con tu ojo más fuerte, donde te sientes que esto no, yo no soy débil en eso, pero si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, es mejor que te lo saques y lo tires lejos. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si lo que hace con tu mano derecha te hace desobedecer, es mejor que te la cortes y la tires lejos. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Pero esto de que el hombre que mira a una mujer para codiciarla, para querer tener algo con ella, ya adulteró con ella, dice la versión Reina Valera 60. Es decir, que los dos están vinculados, tanto el que quiere producir la lujuria como el que la quiere disfrutar. Y entonces, pues usted provoca, yo tomo. Pero yo no, yo solamente quería que me mirara, pero usted es un fisgón, usted es un hombre que toca, que abusa. Y mire que unos y otros se quieren excusar. ¿Para qué me provoca? Y otro usted por qué abusa. Pero en cambio el Señor dice, si alguien toma la imagen de una mujer para codiciarla, queriendo tener con ella relaciones, ya adulteró. Y finalmente en Primera de Juan 2 del 15 al 17 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si en alguno alma al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y nos dice la Escritura, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí lo que está diciendo la hermana Magret, que no es solamente lo sexual, sino que hay muchas otras cosas que están en esos deseos incontrolados y hay que pedirle al Señor que nos transforme. Y por eso, si alguno de los oyentes de este programa ha tenido problemas porque ha querido salir de ahí y no ha podido,
La solución no es buscar virtudes y tratar de implementarlas. No funciona. Lo que se necesita es que Dios haga una transformación. Y para eso es necesario renunciar a todo lo que el mundo ofrece, las cosas que se publicitan, que se normalizan, y comenzar a querer oír la palabra de Dios y ponerla por obra en nuestra propia vida. Hermanos, Dios les bendiga. Pues, Bueno, yo bien, quería, pues, hermana Viviana, bien, pues. gracias, yo quería hacer un aporte de, si bien la lectura comienza con pensamientos, ¿sí? También son impulsos que la misma persona se permite. Y esto va con una intención y una motivación. ¿Qué te motiva entonces a llevar a cabo dicho acto? Y yo creo que la iglesia ha jugado un papel muy importante, porque si bien nosotros estamos eh, influenciados, valga la palabra, por la palabra de Dios, porque es Dios quien imparte la enseñanza. Entonces ya la mujer no se muestra como un objeto sexual, sino que se le va empezando a dar ese valor que Dios desea para la mujer. Es más, él mismo en su manifestación en carne, entonces dio ese valor, porque digamos que hablamos de la mujer como un objeto, pero también el hombre en estos tiempos también se muestra así. Y digamos que el papel de las redes sociales también cumple eh, gran parte de mirar que en el hoy el ser humano esté muy influenciado con esto de la cultura, por el bombardeo de información, de imágenes y de muchas cosas que el ser humano constantemente está absorbiendo. Entonces, la hermana hablaba de unas técnicas y aquí quiero, no sé cuál de todos, qué técnicas, digamos, bíblicas están puestas para nosotros, todos los seres humanos y todos aquellos que hemos creído, qué técnicas el Señor dio para que esto entonces no se presente en nosotros, porque sí, digamos que es fácil decir, bueno, basta, o vamos a darle un stop, pero como es un bombardeo diario, entonces el Señor debió dejar algo, y no sé, hermano Jorge y la madre, o alguno de mis hermanos, alguno de la hermano Molino, si tienen ustedes ahí en su recuerdo algo que el Señor haya dicho de esto. Dios les bendiga. Bueno, encontrarlo como una técnica, pues sí encontramos en la palabra de Dios muchos principios que Él expresó, el Señor Jesús, y a través de los escritos en toda la Biblia, expresó la forma en la que nosotros debemos orientar nuestro pensamiento. Ya oímos, ya ando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo Jesús. Entonces una persona que dice, no, yo tengo mi ideología, yo pienso así, yo me siento, yo me creo y me voy a transformar en eso. Pero ese pensamiento lo podrá llevar cautivo en obediencia a Cristo Jesús. Entonces eh, aparecen escritos como en la carta a los Corintios, donde hay consejos para la vida matrimonial, hay consejos para la vida de pareja, en Efesios. Es decir, si una persona quiere encontrar no terapias humanas que pueden funcionar parcialmente, sino que quiere un cambio total, entonces tiene que acudir al que produce ese cambio, porque no es posible que una persona quiera amar la palabra de Dios, quiere implementarla a su vida sin haber nacido de nuevo. Estará luchando con eso porque le queda grande la camisa o le queda estrecha. Pero como hemos nacido de nuevo, usted lo decía ahora, ya como mujer ya no queremos ser objeto.
para los malos pensamientos. Pero eso es porque hemos tenido una transformación. Pero los que no la han vivido, pues están inmersos en este mundo en donde dice la escritura que el mundo entero está bajo el maligno. El maligno les mueve los hilos. Mire que allá en un país ya nos contaron, sacaron una ley diciendo, pues buscar la autocomplacencia para disminuir el estrés, para disminuir la ansiedad, la depresión, para controlar las emociones. Me gustó mucho el ejemplo. Será como decir, fúmese esto, inyéctese aquello para que le baje el estrés, le baje la ansiedad, las emociones. Pero el mundo lo mueve, lo acuña y un alcalde, un gobernador que quiere justificar eso en su país, va, lo aprende, lo trae, lo quiere legislar y el país dice, ay, sí, porque están bajo el maligno. Pero el que se emancipa de ahí por la obra redentora del Calvario y el Señor corta esos hilos y lo deja libre, ahora sí puede decir, quiero implementar su palabra en mi vida. Total que en la palabra de Dios hay suficiente consejo para vivir en este mundo sobria, quieta y piadosamente. Pero hay que renunciar a los deseos mundanos. Bueno, se me ocurre eso. Ana Magret tiene la Amén. palabra. Amén. Miraba aquí, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Note que aunque uno tiene que estos pecados son diferentes cuando uno busca la raíz de ellos y qué significan, nosotros miramos que la parte de la raíz griega con respecto a lo que estamos hablando hoy, que la lujuria, dice epitimia. Se refiere a un deseo desenfrenado por cualquier cosa que esté fuera eh, del propio, digamos, margen divino, como la avaricia, el poder o la venganza o todas estas cosas, y cuando sale digamos, lo que Dios nos ha puesto como lo divino, como lo El orden. alcanzable, el orden divino, ineludiblemente se transforma en lujuria. Todo. Por eso los deseos del corazón, todo este tipo de cosas, el poder, lo que veníamos hablando. Pero hay algo para esto, que el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los deseos, la fornicación, todo esto, por eso le pide el corazón. No le pide de más, dame tu riñón, dame tu hígado, sino dame tu corazón, ¿cierto? Y cuando hablamos en hebreo vemos que el corazón y el pensamiento normalmente lo asocian en conjunto. Cuando hablamos de pensamiento o corazón, es como casi lo mismo, porque de ahí aparece. Y entonces ese pensamiento, lo decía el texto, nosotros estamos hablando aquí de hombre y mujer, pero recordemos, como les había dicho desde el principio, que cualquier cosa que sea ese deseo, esa cosificación, no solamente de hombre y mujer. Hoy vemos que un niño pequeño que no se está mostrando, que no está vestido para que sea objeto de alguien más, sin embargo, un niño ahí jugando en un parque, nada que ver, de repente se vuelve objeto de alguien. ¿Por qué? Porque es que la lujuria, ese deseo, esa maldad sale directamente del corazón de este que es lujurioso y no del otro, ¿sí? No del otro. Entonces, por eso este es el que debe ser entregado, este es el que debe cambiar y ser una nueva persona. Si nosotros, digamos que la fórmula bíblica para dejar todo esto atrás es ser una nueva persona, nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, seguimos siendo el mismo personaje, con las mismas formas de pensar, con las mismas cosas que nos gustan, pero cuando soy otro ser humano, he nacido de nuevo, soy otro, entonces este otro viene apuntando hacia algo diferente como la luz de Cristo. Entonces la palabra del Señor es como el remedio puntual para cualquiera de estas situaciones humanas. Hermano Jorgito. Sino que esto de que del corazón sale todo eso, es porque al decir corazón se refiere a los afectos más profundos del individuo.
Y cuando tiene sus afectos puestos en su propia complacencia, pues eso es lo que sale. Pero cuando quiere agradar a su Señor, quiere dar amor a sus semejantes, quiere dar amor a su familia, no está pensando en el egoísmo, que es el antónimo del amor, sino que está pensando es en dar, en no buscar lo suyo, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no hace nada indebido. Pero uno dice, no, yo me amo con mi compañero, con mi compañera, pero eso es indebido. No, eso está muy bien, pero por el juicio del corazón de ellos. Pero ¿qué dice Dios en la sabiduría de su palabra? Que eso está indebido. Entonces, si no hemos nacido de nuevo, no va a ser posible que vivamos y disfrutemos la palabra. Pero la solución es la palabra de Dios, definitivamente. Más que cualquier eh, código moral, ético, cualquier jurisprudencia, lo importante es implementar la palabra de Dios en la vida. Pero el punto de partida es ese, permitir que Dios nos haga nuevas criaturas, que las cosas viejas pasen, el viejo hombre quedó sepultado en el bautismo y el que sale de allí está revestido de Cristo Jesús. Y ahora sí tiene la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Ahora sí quiero darle cuentas a Dios y por eso, Señor, aconséjame, necesito tu palabra. Y bueno, creo que los que están hasta este momento en el podcast nos han demostrado mucho soporte porque llevamos buen tiempo y no quisiéramos de pronto alargarnos más. Hermano, estamos en sus manos para que creo que es la hora de concluir. Hermano, muchas gracias. Muchas gracias. De verdad que ese tema muy, muy bonito, pues como siempre, de verdad que agradecerle como esa capacidad que tiene de explicar muy bien las cosas. Muchas gracias también a la hermana que nos dio como todo desde lo secular, esa explicación tan clara también y sobre todo como entender qué pasa en nuestro cerebro cuando hablamos de lujuria. Entonces, pues ya vemos que la lujuria no es simplemente un problema de conducta, sino que también es una batalla que se libra en el corazón. Lo veíamos con el esquema de los tratados muy antiguos que nos mostraba el hermano Jorge. Y bueno, Jesús nos enseñó pues que él, si bien observa nuestras acciones, pues también Él conoce nuestras intenciones, sus pensamientos y nuestros deseos y está siempre presto a ayudarnos, a guiarnos. Entonces, de verdad que se queda pues esta enseñanza y esperamos que este podcast también sea esa plataforma que tal como el nombre pues permita edificar y que nos dé como esas herramientas para poder enfrentar estas situaciones que si bien como lo explicaba la hermana, hay unas pirámides que hablan de esas necesidades y pues termina siendo, digamos, parte de la naturaleza humana, pues también como humanos entender que la naturaleza transformadora de Dios nos permite poder, digamos que, sobrellevar todas estas cargas y estos pensamientos que como humanos podemos tener. Hermano Vladimir, entonces, por favor, también regálenos una conclusión y vamos terminando el podcast el día de hoy. Bueno, mis hermanos, yo más que una conclusión, sí tengo una pregunta que no la puedo dejar. Se me queda ahí y es, si yo amo verdaderamente a alguien, supongamos soy casado, tengo mi esposa, la amo mucho, yo siento deseos sexuales por ella, pero esto, ¿cómo, o sea, quiero que me expliquen, ¿cierto? Esa diferencia de que cómo ese deseo no se convierte en lujuria, sino que es lo normal, es mi esposa o es mi mujer, ¿cierto? Es la persona a la que yo amo. Listo. Porque tú hablabas ahora, mi hermana Margaret, de esa parte, ¿sí? Y pues desde el enfoque de los dos, del pastor Jorge y la hermana, ya para finalizar, si quisiera que me respondieran esa pregunta, si es posible. Amén. Como usted está hablando de lo correcto, en la Biblia nos habla precisamente de que cuando usted dice yo amo a mi esposa y quiero estar con ella, note que no está hablando de lujuria, está hablando de amor, ¿sí? Porque usted espera el bien del otro, le cuida, no es, si está enferma, usted le cuida. Es la diferencia en lo que el Señor muestra que es bueno
para que lo tengan los esposos. El Señor sí habla precisamente, hay textos que nos habla de que gózate con la mujer de tu juventud y habla de un gozo, ¿cierto? Ese tiempo de que precisamente de la intimidad les permite gozar el uno del otro, pero ese tiempo de intimidad, gozar el uno del otro, teniendo en cuenta que está basado en el amor. No solamente usted no piensa en su esposa en que quiero estar con ella y vemos, me voy, no, usted piensa en ella en que la ama, en que la cuida, en que si está enferma está ahí pendiente y en otra, ya por eso hicimos la diferencia entre lujuria y amor, y que usted no está hablando de desde el egoísmo, sino desde el amor. Hermano Jorgito. Sí, mire que el Señor, cuando le preguntaron sobre ese tema, que si era posible dejar a una mujer por cualquier causa, él dijo no, por cualquier causa no, pero por causa de fornicación sí. ¿Y por qué lo incluye aún dentro del matrimonio? Porque pudiera ser que pensemos en un esposo cristiano, una pareja cristiana, pero una pareja en donde uno de los dos no respeta la palabra de Dios, no tiene ese amor, sino que él es lujurioso. Entonces, es su esposa, pero no la trata como a su esposa, dándole honor como a su más frágil, como acoger a la gracia de la vida, para que su oración no tenga estorbo. La ama y la cuida y está dispuesto a morir por ella como Cristo dio su vida por la iglesia. Sino que venga mujer, usted está cansada, usted cocinó todo el día, pero yo la necesito. Y se satisfizo y chao, chao. Pues aunque sea su esposa y aunque tengan un matrimonio reconocido, pero él está incurriendo en una conducta lujuriosa porque está tomando a costa del sufrimiento del otro, a costa de la humillación del otro, para buscar solamente su propio placer, ¿no? Y pudiera ser la mujer la que tenga eso. Y por esa circunstancia es que algunos, cuando no encuentran la respuesta que quisieran, entonces buscan por fuera del matrimonio, incurren en adulterio. Pero la Biblia se habla de fornicación dentro del matrimonio, o adulterio cuando involucra a alguien de aparte de la pareja. Y en ambos casos el Señor dice, eso sí daría motivo para que ese matrimonio se rompa. Entonces, realmente lo que funciona, lo ha dicho la hermana Magret, y creo que todos lo compartimos, es el amor. ¿Sí? Y Corintios, la carta a los Corintios, el capítulo 13, nos describe cómo es ese amor de Dios, que es al que tenemos que apuntar. Amén. Hermano Sí. Jorgito, me encanta la parte que acaba de tocar sobre ese tema y la pregunta del hermano está muy bien, en que encontramos cosas que se llaman aberraciones sexuales, ¿no? Donde, como es mi esposa, pues puedo hacer con ella todo lo que se me venga a la cabeza. Y no es así, porque efectivamente está llevando a su esposa a comportamientos de prostitución. Pero es mi esposa, ¿cómo que prostitución? Sí, en toda la cantidad que tiene que ver con procesos de aberraciones sexuales que existen. Y pues como este no es el caso del tema, pero está ahí y efectivamente es un daño a la emoción, a la psicología y al espíritu del cónyuge, sea hombre o sea mujer del que estamos hablando, porque las esposas también podría llevar a su cónyuge a lo mismo. Pero en sus generalidades la Biblia lo toca sobre las mujeres, ya que muestra que normalmente las mujeres son más, digamos, ¿cómo se Vulnerables, llama esto? Más pasivas con respecto a esta más situación sexual y vulnerables. más vulnerables. Gracias, mi hermano. Esa es la palabra. Son un poco más vulnerables con respecto a lo que ocurre dentro del matrimonio. Y durante mucho tiempo se ha dicho y se ha predicado y se ha dicho en las sociedades donde la mujer debe estar ahí sujeta a lo que el varón quiera y entonces, y como ya es mi esposa, entonces tienen esa idea de que puedo hacer todo lo que me venga a la cabeza. Pero hermano Jorge lo aclaró muy bien porque tiene que ser tratada como a Gracias. vaso más frágil y como a coheredera del reino. De la gracia. Hermano Vladimir, usted Poder de la mencionó al gracia. comienzo una frase que creo que todavía está sonando. Lujuria, el pecado que se alimenta en silencio. Sí, Porque señor. pudiera ser que el hombre, de tanta información que recibe de sus compañeros, de los medios, etcétera, la hermana Viviana lo mencionaba, estímulos que llegan, él puede comenzar a alimentar un comportamiento que lo lleve
Si se descuida, si se desconecta, suelta la gracia de Dios, entonces puede llegar a dejar el uso natural de la mujer, como dice en la carta a los romanos, por el que es contra naturaleza, y se extendieron en su laxivia, y llegaron al extremo de estar hombres con hombres, y recibiendo la retribución debida a su extravío, pero comenzó dejando el uso natural. Entonces, no todo es válido. Hay que mirar que la palabra nos instruye y debemos ser dóciles a ese susurro del viento apacible, del silbido apacible y delicado, que nos dice que eso no está bien, no buscando su propio disfrute, su propio gusto, sino el beneficio del otro. Muchas gracias por la respuesta, muy importante, pastor. Yo les dije que era, pero hay una pregunta que me hicieron los jóvenes y de hecho la hemos pensado y ya me perdonan, la última, se los prometo, es si yo siendo soltero y hablo con una hermana que me gusta, estoy con ella en el proceso de noviazgo, si yo siento deseos por esa hermana, ¿eso sería lujuria? ¿Estaría mal o haría parte del proceso? ¿Cómo se podría manejar ese tema, pastor? Bueno, si un hombre y una mujer que pretenden construir un matrimonio no sienten atracción, no solamente en lo espiritual, sino una diferencia entre ellos, pero que tengan una complementariedad. Y si no sienten esa complementariedad en lo físico, lo cognitivo, lo socioafectivo y lo espiritual, mejor no se casen. Y si él dice, no, es que es hermosa y yo la quiero para mí, seguramente que después de que se case y la tuvo para sí, perdió el gusto, porque estuvo alimentando lujuria y no amor. Entonces, pero es necesario sentir esa apetencia, que su proximidad me impresione, pero no me mueva a perder el control, sino decir, Señor, guárdanos, tenemos que casarnos primero, pero qué rico que esto funcione. O sea, ¿Sí? no faltarle el respeto. Entonces, ¿qué se está construyendo? Se está construyendo amor y entonces no busca lo suyo, no hace nada indebido y sabe que es mejor esperar que el Señor diga, bueno, yo los declaro marido y mujer, puede besar a su esposa. Y no diga, Señor, ¿cuánto hace que estamos haciendo mucho mal, ¿no? Entonces, por eso no hay que amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque la idea del noviazgo allá es diferente al noviazgo que va para el matrimonio aquí, ¿no? Entonces, amigos, todos, pero el noviazgo para ser esposos es el orden que Dios plantea, pero para las nuevas criaturas. Ahí es muy importante la respuesta a mi pastor y ahí quedó respondida esa pregunta. Bueno, gracias al Señor por este tema que de verdad es muy importante y es muy interesante hablar de él. Miren que había cosas que uno no sabía, en su mayoría lo digo por mí, y tener esta oportunidad, sinceramente me siento edificado. Entonces hemos cumplido con el objetivo del podcast, edificar, ¿cierto? Hermano Jorge Molina, si quiere agregar algo, despedirse, bueno. Bueno, agradecerles a todos nuevamente pues por el espacio, por el tiempo y gracias a usted, hermano, que va a ver este podcast diferido por llegar hasta aquí. Esperamos que de verdad, tanto como nosotros fuimos edificados y aprendimos hoy, este mensaje también le llegue a su corazón y le hable a alguna necesidad que usted tenga o alguna pregunta que usted tenga. Entonces, Dios los bendiga, mis hermanos. Les deseamos una feliz noche y que el Señor nos siga bendiciendo, que nos siga enseñando y que nos permita desde el podcast seguir edificando la vida y respondiendo a las preguntas que tenemos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Dios los bendiga a todos. Amén. Amén. Quiero agradecerle a mi pastor Jorge por todo esto, porque de verdad que ha sido una ayuda muy importante. A la hermana Magret, muchas gracias, hermana. Invitada para la próxima. Sus aportes muy importantes y perdón por abusar, pues, pero era muy interesante escuchar todo esto que uno no conoce y que realmente es muy necesario para nuestra edificación. Hermana Viviana, muchas gracias también por estar. Hermano Jorge Molina, que hizo un esfuerzo grande, viene de viaje y bueno, es una bendición, hermano Jorge, que el Señor lo bendiga. Mi pastor, gracias por todo nuevamente. Ahí cada uno se puede ir despidiendo.
Amén. Muchas gracias por haberme invitado, por haberme aguantado. Dios les bendiga. Hermano Magda, gracias, muy amable. Saludos a toda la familia, a la iglesia, y que el Señor la Amén. siga guardando en su salud y en su desempeño profesional. Amén. Gracias, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y qué rico conocerlos y de pronto en una próxima oportunidad poder vernos más de cerca. Amén, Dios les amén. bendiga. Amén, gracias. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Hermosa y valiosa oportunidad que Dios nos brinda para conocer la hermana Margaret y también para tratar estos temas de suma atención para todos. Dios les bendiga a todos. Amén, así damos por finalizado nuestro podcast Voces que Edifican en este episodio número 10 bajo el tema la lujuria, ese pecado que se alimenta en silencio. Gracias a todos mis hermanos y espero que esto sea de edificación para todos ustedes. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente.